Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Mi nombre es Pat y como siempre estoy muy contenta de estar con vosotros compartiendo tanto cosas de Ayurveda, de bienestar, para que os podáis encontrar mejor. Y en este breve vídeo te quiero describir lo que ya hice en el podcast y me gustaría describírtelo ahora con respecto a cómo aprender a escuchar nuestro cuerpo. Ayurveda es la ciencia de la longevidad, es la ciencia de la vida, la cual nos enseña y nos ayuda a tener un cuerpo, una mente y un espíritu saludables para que de esta manera podamos, con este balance natural, de por sí, encontrar nuestro propósito vital, que es el que nos va a dar nuestro bienestar, nuestra paz interior. Al final, si no tenemos un cuerpo en equilibrio y en armonía con todo lo que lleva la parte mental y emocional, será muy difícil que lleguemos a desarrollarnos plenamente como seres humanos. Por ello, es súper importante que aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo. Pero te preguntarás, ¿cómo hacemos esto? Porque claro, estamos acostumbrados a que si me duele la cabeza, lo que voy a hacer es tomarme una pastilla para quitarme el dolor. O si tengo fiebre, lo que voy a hacer es tomar algo para bajarme la fiebre. Es decir, constantemente todos los síntomas que el cuerpo nos está diciendo que tenemos algún desequilibrio, nosotros inmediatamente lo queremos tapar. Porque no nos gusta sentir dolor, evidentemente. Entonces lo que estamos intentando, más que escuchar al organismo, es tapar ese dolor para seguir avanzando. También es cierto que en esta sociedad donde nos están impulsando constantemente a ir tirando, a ir avanzando, a seguir constantemente sin escucharnos, a que la mente tire del cuerpo como si fuera una carreta, incluso aunque ya el cuerpo no puede más, evidentemente pues los síntomas los pasamos de largo. Entonces es muy común en consulta ver gente que probablemente ha llevado tiempo escuchando síntomas o teniendo pequeños síntomas en su cuerpo sin escucharlos evidentemente hasta que llega el gran síntoma, aquel síntoma que realmente nos asusta, y es ahí donde queremos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, porque es el momento en que el cuerpo no nos habla en bajito sino nos grita. Y te estoy hablando pues de los cánceres, los ictus, las parálisis faciales, cualquier enfermedad autoinmune, cualquier infarto. Ha habido ya anteriormente sintomatología, ha existido anteriormente pequeñas señales de que el cuerpo estaba desbalanceado, pero no lo habíamos escuchado hasta que llega el momento que el cuerpo nos hace obligatoriamente parar. Y por ello es muy importante que empieces a escuchar estas señales para que no lleguemos a esta fase donde la enfermedad ya ha penetrado hasta dentro y que cuesta mucho más sacar. Piensa una cosa, principalmente, la enfermedad se empieza a producir antes de que se manifieste. Pero me dirás, ¿cómo es esto? Quiere decir que el desequilibrio comienza sin que el microscopio o el ojo lo vea. Por ello, aunque por ejemplo te hagas análisis y todo esté correcto, el desequilibrio ya puede estar generándose. En Ayurveda se dice que la tercera fase de la enfermedad es cuando empieza a manifestarse. Es decir, primero empieza la generación, que es muy silenciosa y va por dentro, para posteriormente brotar, ¿vale? Y de esa manera poder empezar a mirarla. Por ello, el cuerpo siempre nos va a avisar cuando empezamos a sentir esa sensación de desequilibrio. Y me preguntarás, ¿y cómo es esto? Es fácil, porque empezarás a sentir malestar. Primero, es importante que sepas que el estado natural del organismo es tu bienestar. Esa sensación de no sé cómo, no sé por qué, pero hoy me siento súper bien. No ha cambiado nada en mi exterior, todo sigue igual, pero yo me siento muy bien. Esa sensación de ligereza en el cuerpo, de que todo funciona, eso es el estado de equilibrio del organismo. ¿Cuán poca gente se siente actualmente así? Y esto justamente es mi labor al transmitirte este podcast, al transmitirte este vídeo, a la vez que también es mi labor al transmitirte también cómo escuchar a tu cuerpo. Primera señal importante, o lo que primero podemos empezar a vigilar. Haz una limpieza diaria en las mañanas, lo que en Ayurveda se llama dinacharya, pero sobre todo de la misma manera que te cepillas los dientes en la mañana cuando te levantas, pues igualmente obsérvate la lengua.
La lengua nos da muchísima información de cómo está nuestro cuerpo. En Ayurveda lo que se dice es que el tracto digestivo, todo el sistema digestivo, es el órgano principal del organismo. No por casualidad está en nuestro centro. Por ello, cuando el sistema digestivo no está funcionando correctamente, y con ello me refiero a estómago, intestino delgado e intestino grueso, es muy probable que el desequilibrio empiece a funcionar, porque es el principal sistema que luego empieza a llevar señales a los demás sistemas para que funcionen correctamente. Entonces, si este aparato digestivo no está funcionando correctamente, evidentemente solo es cuestión de tiempo y de lógica para que nuestro organismo no funcione bien. Por ello, es importante que tus digestiones sean saludables, y con ello me estoy refiriendo a que vayas al lavabo todos los días a defecar. Es muy importante que esas toxinas por medio de heces diariamente las vayas eliminando. Normalmente la materia fecal ha de ser ni muy dura ni muy blanda, sin mucosidad y de un color más o menos marrón claro. En el momento en que empieces a detectar que hay es más blanda o más dura o tiende al estreñimiento, empieza a pensar que empieza a haber un desequilibrio. De la misma manera sucede con la orina. Hay 3 residuos en el organismo que son los que nos indican la toxicidad. Uno de ellos son las heces, el otro es la orina. La orina tiene que ser medianamente clara, con un color amarillo, sin ser muy oscuro, pero tampoco muy claro, dependiendo del agua que bebamos, sin espuma y sin un olor fétido. Y el sudor, evidentemente, dentro de lo que se pueda, debe de ser un sudor moderado. Si sudas normalmente demasiado, incluso en temperaturas frías, algo está sucediendo también en el organismo. Y si el olor es demasiado penetrante, también está indicando que algo de toxinas estás teniendo dentro. Por ello, es importante que revisemos estas 3 formas de eliminar toxinas, a la vez que también revisar nuestra lengua. La lengua tiene una capa que nosotros en medicina china y en Ayurveda llamamos saburra. Esta capa nos indica cómo se encuentra nuestro tracto digestivo. Por ello, es importante que la revisemos diariamente a primera hora de la mañana, y solamente es por un motivo también de higiene. Imagínate que esa lengua está recubierta de toxinas, que tu boca no está limpia, y lo primero que vamos es hacer es tomarnos una taza de café o un vaso con agua. Todas las toxinas que han surgido del tracto digestivo hacia la lengua, porque es una de las vías en donde surgen, las estás volviendo a meter hacia adentro. Entonces, si lo piensas de esta manera, es como si estuvieras bebiendo un café o un vaso con agua en un recipiente sumamente sucio. Por ello es importante que lo primero que hagamos una vez que te levantas, que vas a orinar, es lavarnos la cara, lavarnos los dientes y rasparnos la lengua. Existen raspadores linguales que normalmente suelen ser de cobre o de acero inoxidable, que van muy bien, que son una forma de U invertida, para raspar la lengua diariamente. Hacer unas 10, 15 raspadas con suavidad en todos los laterales y en el centro de la lengua para eliminar esa saburra. Pero antes hay que revisarla. Y es ahí donde vamos a entrar. ¿Cómo la revisamos? Sencillamente, primero, si esa lengua tiene una capa muy blanquecina en toda la lengua, todo el recubrimiento de la lengua, nos está indicando que hay frío interior. Y es muy probable que tus digestiones no estén siendo del todo correctas. Esto significa que el fuego interior, que es el que se habita en el estómago y que justamente es el encargado de realizar buenas digestiones, es decir, es la potencia de ese horno para poder deshacer los alimentos correctamente, está funcionando en su mínima capacidad. Por ello es importante que revises tu alimentación, revises si estás comiendo tus alimentos recomendables de acuerdo a tu constitución, que según en Ayurveda sabemos que son 3, Vata, Pitta o Kapha, y que posteriormente también revises cómo están siendo tus digestiones y cómo te estás sintiendo. Probablemente tengas más frío de lo que normalmente está en el exterior o te cueste conservar el calor interior. Segundo, si esa capa es más tendiente a amarillo, un color amarillento, lo que nos está indicando es que hay calor interno, pero no es un calor bueno, es un calor provocado por un exceso de ácidos, por un exceso de estrés, por un exceso de bilis, incluso por un mal funcionamiento de la vesícula biliar
o incluso del hígado, es muy probable que puedas tener ardores, eruptos, sensación de sabor metálico en la boca, en donde nos está indicando también que hay un calor excesivo en el cuerpo que debemos de quitar. Si esa lengua, por el contrario, no tiene capa y lo que tiene son grietas y la ves seca, nos está indicando que hay una ausencia de líquidos orgánicos. Con ello lo que estamos refiriendo es que los fluidos están escasos, falta nutrición, falta hidratación. Normalmente es ahí donde necesitaríamos alimentarnos de una alimentación tonificante y nutritiva de acuerdo a tu constitución y de acuerdo también a tu sintomatología. Y por último, y desafortunadamente es en lo que más me encuentro en consulta, es si encuentras una lengua con una capa pegajosa tendiendo a blanquecino grisáceo. La capa puede estar tanto en la parte trasera de la lengua, en la parte media, en la punta o en toda la lengua. Si esta capa está manifestándose en tu lengua, lo que claramente te está diciendo es que tienes toxinas en el organismo. Lo que está diciendo es que todos los recubrimientos de tu aparato digestivo están recubiertos por esta capa, con lo cual no se están absorbiendo bien los nutrientes. Es muy probable que no se esté haciendo una buena nutrición, que la toxicidad, si llevas un tiempo viviendo con esta toxicidad del estómago, ya se haya pasado a otros tejidos, provocándote otro tipo de sintomatologías, pueden incluso provocarte problemas de piel, como por ejemplo eczemas, dermatitis, erupciones, rojeces, etc. Incluso puedes tener problemas a nivel psicosomático como insomnio, intolerancia, frustración, evidentemente no unas muy buenas digestiones y esta sensación de que aunque descanses estás muy agotado o muy agotada. Por ello es importante que revisemos esa lengua todos los días para que realmente veas cómo se encuentra tu sistema. Es importante que empieces a conocer a tu cuerpo. Tu cuerpo es tu gran maestro. Él siempre va a trabajar para ti, nunca en contra tuya. Lo que sucede es que no hemos aprendido a escucharlo ni a comprender su lenguaje. En el momento en que aprendamos a hacerlo nuestro aliado, te aseguro que comenzarás a comprender realmente lo que es vivir en plenitud, porque te alinearás hacia lo que te hace sentir bien, que eso es justamente la finalidad y lo que realmente te corresponde. Si te interesa más saber sobre la lengua y los mecanismos de la lengua, tengo un blog en la página web en www.theritual.es, donde ahí puedes ver con un poco más de extensión todo lo que te estoy comentando. De igual manera, si estás viendo este vídeo, puedes seguir mis consejos a través de mi podcast Ayurveda Bienestar, que está en las principales redes de podcast, en donde también estoy dando consejos prácticos para que puedas en tu día a día incorporar aquellas instrucciones que te van a ayudar a hacer sentir mejor. La alimentación es básica no solamente por un sistema de nutrición y de control de peso, sino piensa que en gran parte y en gran medida eso es lo que nos nutre para darnos energía. En otra parte también está nuestra mente. Pero también los alimentos se corresponden mucho a lo que terminamos siendo. Observa qué comes y si realmente lo que estás comiendo no es saludable, no te líes con las etiquetas. La comida vegetariana o vegana o que pone que es light, si está procesada, no deja de ser poco sana. La comida realmente sana es aquella en la que sabes cuál es su procedencia, porque la estás viendo. ¿Vale? No es lo mismo un pepino fresco que una cápsula que te dice que es pepino 100% natural. Recuerda que no somos astronautas y que la comida no ha de ser justamente ni liofilizada, ni comprimida, ni en conservantes. Aprende a comer bien, con responsabilidad y con lógica. Y sobre todo porque es la mejor forma para que aprendas a cuidarte. Tu alimento ha de ser la ofrenda que estás dando hacia ese cuerpo que te va a acompañar el resto de tu vida. Da igual la edad que tengas. Depende de ti cómo quieras llevar esos días, esos años que te quedan, esa vida para que cargues con el cuerpo o el cuerpo sea el que te lleve. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te gusta, no te olvides de compartir o incluso ponme comentarios si quieres saber más. Estaré encantada de transmitirte información. Esa es mi labor. Que tengas muy bonito día. Como siempre, namaste. Que esa luz divina que habita en ti sea el reflejo y que te guíe hacia tu propio bienestar. Muchas gracias por escuchar.